Bien, comenzamos con este problema sobre teoría de respuesta al ítem. Bien, y el enunciado dice: dos ítems siguen el modelo logístico de dos parámetros. Sus parámetros son, para el ítem 1, el valor de A es de 1,5 y el valor de B 0,72. Y para el ítem 2, el valor de A es 1 y el valor de B es 1,85. Bien, la primera cuestión que nos hacen es ¿qué ítem de los dos es más difícil? Bueno, pues para responder esta pregunta no hay que hacer absolutamente ningún cálculo. Bien, el parámetro de dificultad en la teoría clásica en la teoría de respuesta al ítem es el parámetro B, con lo cual con solamente mirar el valor de B1 y el valor de B2 ya podemos responder a la pregunta. Bien, como ahí me preguntan cuál es el más difícil, pues el más difícil es el que tenga un valor de B más alto. Bien, en este caso vemos que entre 0,72 y 1,85 está claro que 1,85 es más alto. Por lo tanto, podemos decir que el ítem 2 es más difícil. Bien, el ítem 2 sería la respuesta a la primera pregunta. Bien, en la segunda pregunta nos preguntan qué ítem es menos discriminativo. Bueno, el parámetro de discriminación en la teoría de respuesta al ítem es el parámetro A. Por lo tanto, mirando el valor de A1 y A2, podemos responder a esa pregunta. El menos discriminativo será el que tenga un valor de A pues más bajo. Bien, si nos fijamos en ambos ítems, el valor más bajo es para el ítem 2. Bien, por lo tanto, ese ítem sería el que menos discrimina, ¿vale? Que es el que tiene un valor más pequeño de A. Bien, en el apartado 3, lo que piden es cuál es la probabilidad de que una persona con un nivel de aptitud de 1 responda correctamente cada uno de los ítems. Bien, bueno, aquí estamos con el modelo de dos parámetros, ¿vale? Vemos arriba que están utilizando el modelo de dos parámetros y lo que tenemos que es copiar cómo se buscar la ecuación que nos permita calcular la probabilidad bajo dicho modelo. Bien, ahí tenemos la ecuación para obtener la probabilidad bajo el modelo de dos parámetros y bien, lo único que tenemos que hacer es sustituir con los datos de cada ítem. Bien, entonces vamos a empezar por el ítem 1. Podemos aquí poner que la probabilidad de responder correctamente el ítem 1 para un nivel de aptitud de 1 nos ha dicho, ¿no? Sí, para un nivel de aptitud de 1, que podemos poner aquí que el nivel de aptitud es igual a 1, sería igual a un cociente, en numerador ponemos el 1 y en el denominador 1 más el número e elevado a menos d. Bueno, aquí recordar que d es una constante que puede tomar el valor de 1 o de 1,7. Nosotros en este ejercicio vamos a adoptar un valor de d igual a 1, con lo cual incluso nos podemos ahorrar ahí el valor de d. Bien, por a, vamos arriba, el valor de a para el ítem 1, lo vemos aquí, es de 1,5. Entonces ponemos aquí 1,5 por el nivel de aptitud que hemos dicho que es 1 menos el nivel de B para el ítem 1 que hemos dicho que es de 0,72. Bien, menos 0,72. Si hacemos esa operación, tenemos que el resultado es de 0,603. Bien, esa sería la probabilidad de responder correctamente el ítem 1 para un sujeto que tenga un nivel de aptitud igual a 1. Y ahora vamos con el cálculo del ítem 2.
la probabilidad de responder correctamente el ítem 2 para los sujetos con un nivel de aptitud de 1 sería igual, ponemos otra vez el cociente, 1 dividido entre 1 más e elevado a menos d, que hemos dicho que vamos a dejar que es 1. La a para el ítem 2 es de 1 también, ¿vale? Sería de 1 también, menos 1, por el nivel de aptitud, que hemos dicho también que es 1, menos la dificultad del ítem B del ítem 2. La dificultad del ítem 2 que es de 1,85. 1,85. Bien, si hacemos esa operación, el valor es, la probabilidad es de 0,299. Bien, esa sería la probabilidad de responder correctamente el ítem 2 por los sujetos que tengan un nivel de aptitud de 1. Bien, con esto ya tendríamos hecho el tercer apartado del problema y ahora pasaríamos a hacer el cuarto. Bien, que aquí hay un pequeño error porque hemos puesto 2 veces el tercero, pero este sería el cuarto. Bien, el cuarto apartado, vamos a situarlo aquí abajo. ¿Y qué nos pide? Bien, nos dice el cuarto, una persona con un nivel de aptitud de 1 responde a los dos ítems y se cumple el supuesto de independencia local. Bien, el supuesto de independencia local lo que nos viene a decir es que cada uno de los ítems son totalmente independientes entre sí. Es decir, que la respuesta que se da a un ítem no influye para nada en la respuesta que se dé a otro ítem cualquiera. Bien, es decir, que cada ítem es totalmente independiente de los demás. Bien, eso es importante porque a la hora de hacer cálculo de probabilidades, pues cuando los sucesos son independientes, pues el cálculo de la probabilidad se hace de manera totalmente distinta a cuando no lo son. Bien, entonces en este caso vamos a suponer que son independientes, que es uno de los supuestos de la TRI, de estos modelos de TRI que estamos viendo. Bien, la primera pregunta lo que nos pide es ¿cuál es la probabilidad de que falle los dos? Bien, entonces la probabilidad de que falle los dos sería que falle el primero y el segundo, ¿no? O sea que sería la probabilidad de que falle el primero, la probabilidad de fallar es el contrario de la probabilidad de acertar. Vamos a anotarlo por aquí. Es decir, la probabilidad de fallar, que es Q, es igual la probabilidad de fallar es igual a 1 menos P. Bien, entonces la probabilidad de que falle los dos sería la probabilidad de que falle el primero, Q1, y que falle el segundo. Bien, esa sería la primera probabilidad que nos piden. Bien, si calculamos la Q para el ítem 1, pues tenemos que la Q para el ítem 1 será igual a 1 menos la P del ítem 1. Es decir, 1 menos la P del ítem 1, que era 0,603. Si hacemos esa operación, 1 menos 0,603, tenemos que la probabilidad de responder incorrectamente el ítem 1 es de 0,397. Bien, para el ítem 2, la probabilidad de responder incorrectamente el ítem 2 sería 1 menos la probabilidad de acertar el ítem 2. Sería 1 menos 0,299, lo que nos da un valor de 0,701. Bien, con lo cual ya tendríamos la probabilidad de responder
incorrectamente ambos ítems. Por lo tanto, ya podemos calcular la probabilidad de que falle el primero y también falle el segundo. Bien, por tanto, la probabilidad de que falle el primero y el segundo, como vamos a considerar que ambos sucesos son independientes, pues sería la probabilidad de que falle el primero, que es 0,397, por la probabilidad de que falle el segundo, que es de 0,701. Bien, si hacemos esa operación, tenemos que la probabilidad es aproximadamente 0,278. Bien, esa sería la primera pregunta. Luego, la segunda pregunta que nos piden, esta era la primera, la segunda pregunta que nos piden en el apartado 4 es: ¿cuál es la probabilidad de que acierte los dos? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que acierte los dos? Bueno, pues la probabilidad de que acierte los dos sería la probabilidad de que responda correctamente al ítem 1 y además responda correctamente el ítem 2. Por lo tanto, como los sucesos son independientes, sería la probabilidad de que responda correctamente al ítem 1, que hemos dicho anteriormente que era 0,603, por la probabilidad de que responda correctamente el ítem 2, que era 0,299. Bien, si hacemos ese, tenemos que la probabilidad es de aproximadamente 0,18. Bien, esa sería la probabilidad de que acierte los dos ítems. Y ya por último nos queda la tercera pregunta. La tercera pregunta que nos hacían en el cuarto apartado es: ¿cuál es la probabilidad de que acierte uno y falle el otro? Bien, la probabilidad de que acierte uno y falle el otro sería la siguiente. Sería la probabilidad de que acierte el primero y falle el segundo, más la probabilidad de que falle el primero. Perdón, aquí hay un pequeño error. Aquí hay un error. Vamos a borrar esto. Sería la probabilidad de que acierte el primero y falle el segundo, o sea, Q2, más la probabilidad de que falle el primero, Q1, y acierte el segundo, P2. Bien, por tanto, si sustituimos ahí, tenemos que el cálculo sería el siguiente. Como los sucesos son independientes, esta primera probabilidad sería la probabilidad de que acierte el primero, que habíamos dicho que era 0,603, por la probabilidad de que falle el segundo, que era de 0,701, más la probabilidad de que falle el primero, que era de 0,397, por la probabilidad de que acierte el segundo, que era de 0,299. Si hacemos ese cálculo, tenemos que dicha probabilidad es de 0,541. Es decir, que la probabilidad de que falle uno y acierte el otro sería de 0,541. Bien, con esto ya hemos respondido a la tercera pregunta del apartado 4. Bien, la tercera pregunta del apartado 4. Y ya esta sería la última pregunta que teníamos de este apartado. Por lo tanto, pues con esto damos por concluido este vídeo.